Marcelo, un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias por el espacio y tener esa oportunidad de hacer la difusión de la información más importante para todas las personas con discapacidad. La información más importante para todas las personas con discapacidad, que son sus derechos. El día de hoy traemos los Sí. derechos de las personas con discapacidad. Los derechos de las personas con discapacidad. Pues hay que estar atentos, escucharlos, registrarlos y Gloria, yo me atrevería a decir a que pues los difundamos también todos, ¿verdad? Claro, Seamos que todos conscientes, estemos conscientes. sí, y cuando veamos, detectemos una persona que no los conoce, ¿verdad? No imponérselos, pero sí comunicarles. Sí. Hay una noticia a nivel mundial que está alarmando a toda la comunidad de discapacidad porque Australia menciona que no va a dar visas a las personas con discapacidad. Entonces las personas empiezan a preguntar, oye, pero no está dentro de sus derechos. Sí está dentro de sus derechos porque hay una convención a nivel internacional que marca los derechos de las personas con discapacidad desde el año 2006. Pero ¿qué pasa con los países que no se ajustan esto? Ellos tienen su propia autonomía para determinar sus leyes. Sí. Pero nosotros sí estamos firmados dentro de esa convención, México sí lo está, y es muy importante que conozcamos los derechos de las personas con discapacidad. El primero de ellos es la no discriminación. Ellos tienen derecho a no ser discriminados en ninguna de las situaciones de su vida. El siguiente sería a tener una dignidad y a que se le respete su autonomía. ¿Esto qué quiere decir? Que sus decisiones sean respetadas y su dignidad también. No pueden ser víctimas de señalamientos, no pueden ser víctimas de algún tipo de abuso en la sociedad. Tienen derecho a la participación y a la inclusión social, a participar en todo lo que se haga en la sociedad. En todos los lugares tienen ellos un espacio de inclusión en nuestro país, a respetar esas diferencias, que las personas le respeten las diferencias entre unos y otros. Tienen también derecho a la igualdad de oportunidades, tienen que tener oportunidad para todos los ámbitos de su vida. A eso estamos obligados en México. A la accesibilidad universal, como ya lo mencionamos en alguno de los programas. ¿Esto qué quiere decir? Que en todos los ámbitos de su vida ellos puedan entrar sin barreras, de la forma más accesible, tanto en movilidad como en cuestión de educación, darles una adaptación curricular. Esto quiere decir accesibilidad universal, que tú donde estés, teniendo la discapacidad que tengas, puedas desenvolverte de una forma regular, ¿no? Tener una sana convivencia. También tienen el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, el respeto a la diversidad. Yo creo que es muy importante, yo creo que es básico. Las personas con discapacidad también tienen derecho a elegir cuál va a ser su preferencia. También tienen derecho a que se les trate como iguales entre hombres, mujeres o cualquiera que sea su determinación. A una protección legal tienen derecho, volvemos a mencionar, está a punto de iniciar sus actividades la Procuraduría de la Defensa de las Personas con discapacidad en nuestro estado, y este es el derecho supremo que protege, que es la protección legal, su seguridad y su protección en situaciones de riesgo también. ¿Qué sucede cuando hay una situación de guerrilla o una situación de inseguridad? También cuando se da un huracán, ¿a qué tienen derecho ellos? A que se les proteja, ¿sí? Como todos los demás ciudadanos. Derecho a su capacidad jurídica, el programa pasado hablamos sobre eso, la capacidad jurídica que tienen ellos para poder tomar sus propias decisiones en el ámbito legal. Tienen derecho a tener justicia e igualdad. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen que tener esa accesibilidad universal dentro de un proceso judicial. Si una persona es ciega, tener una persona que lo esté apoyando, una persona sorda de igual manera, una persona con dificultad de movilidad, también tiene que ser apoyada por parte de todos nuestros juzgadores. También a la protección contra la tortura. ¿Esto qué quiere decir? Hay víctimas de abuso que tienen discapacidad. Probablemente en alguna otra cápsula podamos hablar
de los delitos de los cuales son víctimas las personas con discapacidad Sí. y qué deben de hacer cuando sean víctimas, o si tú te enteras que alguien con discapacidad es víctima de alguno de estos delitos. Entonces ellos, parte de sus derechos es tener la protección contra la tortura, contra el maltrato, contra la explotación, contra la violencia, contra el abuso. ¿Cuántas veces no hemos visto, Marcelo, personas con discapacidad pidiendo dinero y que otras personas son las que las llevan y las forzan a hacer este tipo de situaciones en la calle? Una explotación, ¿no? Así es. Sí. Entonces tienen derecho a no ser explotados. Sí. También a su integridad física y a su integridad mental. ¿Cómo podemos proteger este derecho? Pues dándoles ese apoyo que es tan necesario en cuestión de salud física y salud mental, a tener una libertad de desplazamiento. Así yo vivo en la colonia Zaguaro, yo y soy una persona ciega, yo tener esa seguridad de que puedo salir a la calle y voy a estar de una forma segura trasladándome de mi casa al centro de la ciudad de Hermosillo, por ejemplo, ¿no? También tienen derecho a la libertad de expresión. Lo vemos cada 2 de diciembre porque se hace una marcha del orgullo y una marcha para hacer conciencia social sobre que existe la discapacidad. Sí. Lo vemos también. El 2 de diciembre es. Sí, Sí. y también lo vemos el 2 de abril con las personas que tienen autismo. También lo vemos en la Marcha del Orgullo, siempre hay una sección de personas con discapacidad, porque también el día 18 de junio se celebró el Día del Orgullo de la Discapacidad, ¿no? Sí. Entonces, es parte de su libertad de expresión. El respeto a su vida privada. ¿Qué pasa cuando existe una persona con discapacidad en casa? Muchas veces no se le respeta su vida privada. Sus cuidadores quieren estar enterados de absolutamente todo lo que ellos hacen, con quienes tienen una conversación, con quienes están teniendo una relación personal. Entonces ellos tienen ese derecho, el respeto a su vida privada. Debemos de acostumbrarnos, los cuidadores sobre todo, a dignificar las condiciones y dignificar la persona que tenemos a nuestro cuidado, a respetarle sus decisiones, ¿sí? Y a respetar su entorno. Tienen derecho a casarse y a formar una familia. ¿Cómo se enfatiza esto dentro de la convención? ¿Por qué? Porque muchas veces, y es uno de los dilemas bioéticos más trascendentes dentro de la discapacidad, ellos tienen derecho a tener una familia. Claro que tienen derecho a tener una familia, pero siempre hay que tener esa decisión, tengas o no tengas discapacidad, con la suficiente responsabilidad, ¿verdad? Sí. De tomar esa decisión. Y como en tu vida. también lo veíamos, bueno, nos lo comentabas el jueves pasado, tienen pues derecho a tomar decisiones, ¿no? Así por es, ellos mismos. Así es. Y si una decisión de ellos es casarse, tener familias, pues... Así es una de las decisiones más importantes. Y acuérdense que también las personas con discapacidad tienen derecho a equivocarse, es parte de sus derechos. Al tomar una decisión que a lo mejor los cuidadores decimos, es que se va a equivocar, es parte de su derecho, es parte de su crecimiento. ¿Sí? Tenemos que ser respetuosos en cuanto a todos estos aspectos de su vida. Tiene derecho a la educación con accesibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las escuelas, todas de cualquier nivel, están obligadas a aceptar con personas de cualquier tipo de discapacidad y darles esas adaptaciones curriculares para que ellos puedan aprender. Y no querer enviarlos o a otra institución, pues. Exactamente. ¿Verdad? No, tú vete a esta institución. Así es. Eso ya es una discriminación. Absoluta, es una discriminación absoluta. Entonces, un llamado a los planteles escolares que reciben a personas con discapacidad a que se capaciten. Pero ahí, por ejemplo, me surge la duda, Gloria, también tienen que sujetarse a algunas reglas. Por ejemplo, se me ocurre aquí en de bote pronto el examen para la admisión a preparatorias. Por ejemplo, ¿verdad? Tienen derecho a una adaptación curricular que no existe. La Secretaría les va a decir en base al resultado, a ti te tocó en esta escuela, a ti te tocó en esta. Y así a ellos también les va a asignar un plantel. Así es. Sí. Siempre deben de tener un espacio para ellos poder recibir su educación. Y también se propone... Pero deben de sujetarse esas reglas también, pues, a las que impone la Secretaría de Educación. Por supuesto. Es que si estamos hablando de igualdad, es porque se te va a dar la oportunidad, tú la vas a aceptar, pero también vas a ser respetuoso de las reglas, ¿no? Eso es parte de... también tienen derecho a la salud. Esto qué importante es, porque sin salud, pues no hay vida.
simplemente, ¿no? Sí. Entonces tienen derecho a recibir sus tratamientos, a recibir sus terapias, a recibir su apoyo en cuanto a salud física y salud mental. También tienen derecho a ser beneficiarios de programas sociales. ¿Por qué? Porque se entiende que en el entorno de la discapacidad muchas veces no se tienen las mismas oportunidades, aunque deberían de tenerse. Entonces tienen derecho a este tipo de programas sociales porque ellos también necesitan de muchos más cuidados, de muchas más situaciones para poder salir adelante en su vida. Tienen derecho al trabajo en igualdad. Fíjate qué importante es este aspecto. Ya lo hemos hablado, ¿no? En cuanto a la inclusión y la inserción laboral, que Sí. tienen derecho a trabajar en ese aspecto con igualdad y con esas adaptaciones de accesibilidad universal. Si una persona ciega entra a trabajar a una empresa, él tiene derecho a que los letreros que están dentro de la empresa sean accesibles y estén en braille, a tener un piso táctil para él saber por dónde se conduce. ¿Cuántas adecuaciones requiere tener ya nuestra sociedad para poderle respetar ese derecho a la accesibilidad universal en todos los aspectos y en este aspecto tan importante que es trabajar? Recordemos que la mayoría de las personas con discapacidad pueden trabajar. La mayoría, no todos, sabemos que hay casos excepcionales, ¿no? Pero si pueden trabajar, pues hay que darles esa oportunidad, Claro, sí. ¿sí? Además de que van a ser muy agradecidos y muy respetuosos con todos los reglamentos. ¿Por qué? Porque tienen muchos años que están siendo rechazados en ese aspecto de la vida. También tienen derecho a la participación en la vida política y lo vimos en esta ocasión en las últimas elecciones, ¿no? Cómo tienen ese derecho a ellos también ser candidatos. Sí. Y como lo ha dicho nuestra nueva presidenta, ¿quién mejor para ver por todas las personas con discapacidad que alguien que viva la discapacidad o la tenga dentro de casa? Porque ahí es donde puedes ser objetivo en tus decisiones. Y tienen derecho a poder tener actividades culturales. ¿Qué es esto? Si yo voy a un concierto, debe de haber un espacio para las personas con discapacidad. Debe de haber esa accesibilidad. Si va a haber un festival cultural dentro de nuestra sociedad, debe de haber un espacio para que ellos también expresen el arte, porque es muy importante. Que participen también en ambos sentidos, en pues ambos que acudan, sentidos. que puedan presenciarlo, pero que también sean de los expositores, por ejemplo. Exactamente. Sí. Y yo creo ¿tú crees que se dé aquí? Tenemos algunos festivales. Sí, tenemos algunos festivales y ya hemos tenido el ejemplo en el Festival del Pitic, donde va un ballet muy importante de personas con discapacidad y dan ellos un espectáculo maravilloso. También tenemos una academia que se llama Academia de Arte y Vida Independiente, donde se preparan los chicos y cada cierto tiempo van a exponer qué es lo que están aprendiendo en cuanto al arte. Sí. Ahí es directora la maestra Nilsa Castañeda y es un trabajo muy importante porque sabemos que el arte es la mejor manera de expresión y comunicación para los seres humanos. Sí. Entonces yo creo que el hecho de que ellos tengan derecho a participar en actividades culturales tanto como receptor como emisor del arte es muy importante. Nosotros en el Club Libera de Corazón Azul tenemos pintores fantásticos y en noviembre hacemos una exposición y creo que es muy importante que estemos dentro de este rol. También tienen derecho a ¿qué? Al deporte, a gozar del deporte y a practicar el deporte, y eso lo vemos día a día. Quisiéramos que se les diera más oportunidades y más apoyo, ¿no? Pero son excelentes atletas. Las personas con discapacidad son maravillosos atletas y nos han puesto a México muy en alto a nivel internacional. Siempre cada Paralimpiada se traen una carretada de medallas, sin exagerar. Así es, y pues ojalá que se les diera el mismo reconocimiento, ¿no? Que a los demás atletas que son personas con no discapacidad, para los que mismos apoyos, los mismos apoyos para sus entrenadores. Así es, tan importante que es toda esta área, y pues seguir invitando a la sociedad a que seamos una sociedad con una actitud inclusiva, ¿no? En todos los aspectos, tolerantes y respetuosos. Con esta base, yo creo, ¿no? La de estos derechos que nos acabas de enlistar, Gloria. Así es, tan importantes todos estos derechos, y hay que respetarlos, hay que impulsarlos, hay que conocerlos, hay que difundirlos. Ojalá los hayamos registrado, son varios, ¿no? Son algunos, algunos a lo mejor los que más le llamaron la atención, los que más le movieron a usted, y no dudarlo, ¿verdad? Y también
transmitirlos a otras partes, a otras personas, a otras organizaciones y, ¿por qué no? En dado caso de que usted detecte que no se respetan, hacerlo del conocimiento de alguna autoridad sin el ánimo de entrar en un conflicto, ¿verdad? O algo, pero se tienen que ir también, Gloria, estableciendo precedentes, ¿no? Así es, yo creo que conocer. Es muy importante enseñarles cuáles son sus derechos, pero también que sepan cuáles son las herramientas para hacerlos valer, ¿no? Y esa es una gran responsabilidad nuestra como sociedad. Sí, exactamente. Gloria, muchas gracias. Gloria Gracias a ti, Pérez Marcelo. Cosío, los jueves aquí con nosotros.